Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Se oyó un llanto en el cielo. Y hoy vamos a hablar acerca de un rol en el cual tanto en la tierra como en el cielo es necesario que nosotros tomemos parte y seamos responsables. Por lo tanto, el tema de hoy es un desafío y se intitula El sacerdocio que Dios espera de los creyentes. Está hablando de usted, está hablándome a mí, que todos tenemos parte en el reino del Señor. Y si ha traído su Biblia, ábrala por favor. Vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo número 1 y quiero dar lectura al verso número 6 y de ahí vamos a partir con esta bendición de hoy. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Buen Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, porque para siempre tu misericordia. Hoy estamos delante de ti, listos, preparados para que esta bendición fluya y que sea para beneficio nuestro. Que la palabra que vamos a escuchar quede sembrada en nuestro corazón y la pongamos por obra. En nuestro deseo, en el nombre de Jesús, el pueblo dice amén. Cuando hablamos nosotros en el libro de Apocalipsis, que es en nuestro orden de la Biblia, el último libro de la Biblia, que es Revelación, se habla acerca de los sacerdotes. Una de las funciones de los sacerdotes debe de ser siempre una continua adoración y alabanza. Cuando Dios habla acerca de que Él espera que nosotros, los creyentes, seamos esos sacerdotes, Él está esperando eso. Porque la adoración es fundamental no solamente para esta tierra, sino para el cielo. Es fundamental para el avance del reino del Señor. Recordemos pues que Dios aquí en la tierra nos ha dado poder a nosotros los creyentes delante de su trono. Y a través de esa adoración al Cordero, nosotros la transmitimos en el nombre del Espíritu Santo, porque nosotros sentimos en el momento esa bendición de la alabanza. Cuando fluye la alabanza en nuestra vida, está lavándonos, está purificándonos y estamos nosotros abriendo nuestra voz y estamos alabando al Señor. Y esto es algo importante. El primer principio de gloria que quiero traerles es que mientras más adoremos, mientras más alabemos a Dios, el enemigo se va a confundir poderosamente. Porque el adversario, algo que lo confunde es la adoración a Dios. No puede soportar eso. Por lo tanto, eso le irrita, eso lo distrae. Y si una iglesia está levantada en adoración, definitivamente las puertas del infierno van a caer. Y eso debería de ser nuestro enfoque siempre. Porque la alabanza, hermanos, está en medio de su pueblo. Váyase conmigo a un libro muy conocido, el cual es el Salmo 22. Y el Salmo 22 es muy significativo porque habla acerca de que es un salmo inspirado por el Espíritu Santo que se lo dio a David, pero habla acerca del sufrimiento. Escuche bien, de esa adoración y de esa posteridad de Jesucristo, del Mesías. Y nosotros aquí nos deleitamos desde el verso 3 al 5 que voy a retomar y podemos ver estas palabras.
Escuche bien esto que es inspirado por el Espíritu Santo. El Salmo 22, en el verso 3 al 5. Lo primero que el Espíritu de David le está diciendo es: Dios mío. Vamos al 2. Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Cuando él estaba angustiado, él confesaba. Él decía: Señor, ayúdame. Pero después él reconocía que al que le estaba hablando tiene poder, que al que le está hablando sabe hacer las cosas. E inmediatamente su espíritu corrige y comienza a adorarle. Y dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Quiere decir que aquí estamos viendo una alabanza en la tierra y específicamente en su pueblo. Hoy en día, Dios también desea oír una alabanza aquí en la tierra y de parte de nosotros, que somos hoy su pueblo. Y esto es importante. Verso 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Cuando él comienza a decir esa palabra, tiene dos tiempos. La primera: yo estoy en angustia en este momento. Yo te pido que me ayudes. Pero ahora yo estoy volviendo a una realidad espiritual más hermosa, que es, en vez de estarme quejando, te alabo. En vez de estarme angustiando, te creo. Y hoy, escuche bien, te recuerdo lo que tú hiciste con nuestros padres. Dice que ellos clamaron y tú no los olvidaste. Tú los libraste. Y esa es la promesa. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Qué poderoso es cuando nosotros confesamos la palabra del Señor y comenzamos, como sacerdotes que somos de Dios, a establecer esa comunión íntima con Él. Es lo primero que nosotros destapamos cuando nosotros entendemos el poder que Dios nos ha dado en la adoración, en la alabanza. Vamos nosotros a caminar en su tiempo y en su momento. Y debemos de recordar que si nosotros le damos lugar en nuestra vida a la adoración, algo va a pasar. Va a venir una atmósfera, va a venir algo celestial, va a haber un espacio que Dios va a abrir, va a crear para que Él se manifieste en el poder de su reino sobre nosotros en ese lugar. Por eso, no importa dónde esté, usted necesita creer que cuando usted clame, Él le va a responder, porque Él sabe las bendiciones que vienen. Por eso el tema de la adoración y la alabanza de Dios se extiende a través de todo el libro de Apocalipsis. Qué importante es saber que desde Génesis al Apocalipsis hay un tema común. Y vemos la adoración, la bendición de Dios. No nomás eso, hermanos. La alabanza constituye una parte fundamental. Aquel que se pone a orar, aquel que se pone a interceder, porque la alabanza, hermanos, es una herramienta en la guerra espiritual. Cuando nosotros ponemos alabanza y comenzamos a interceder, algo está pasando y usted no lo percibe, pero viene esa sensación de que Dios está moviéndose en esa bendición. Por eso la palabra nos habla en el capítulo, regrésese otra vez a donde estamos, Apocalipsis capítulo 1, el verso número 6, habla acerca de que en su reino van a haber reyes y sacerdotes. Y eso es algo grande. ¿Por qué? Porque solemnemente nosotros, por fe, los santos fieles, Dios un día
nos va, escuche bien, a escoger como esos reyes y disfrutar en ese reino hermoso de Dios. ¿Por qué? Porque estamos listos, hermanos, a esa bendición. Pero yo quiero soltar esta promesa que el Señor Jesús le dio a las iglesias. Si usted está en Apocalipsis, recórrase pues al capítulo 3. Y quiero leer los últimos versículos que están ahí, del verso 19 al 22. Porque aquí hay una iglesia que es tibia. Es una iglesia en la cual nosotros estamos viendo que existe y es real. Y es la iglesia de Laodicea. Mucha iglesia está representada hoy en día como la iglesia tibia, la iglesia que no está en fuego con Dios, pero tampoco está en el mundo. Están a medias y Dios no le gusta eso. Y el Señor en los primeros versículos dice que una iglesia así la va a vomitar de su boca. Que se ponga colirios en sus ojos para que vea, porque la importancia de ver en el Espíritu es más grande que ver cosas de la carne en las obras. Y ahora, como hijos de Dios, el Señor viene y exhorta a la iglesia y le dice en el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este mensaje es para alguien. Este mensaje el Señor lo sigue trayendo a aquel que quiera oírlo. Este mensaje no es para ese tiempo solamente. Este mensaje es un mensaje que nosotros debemos de tomarlo seriamente cada día. Y además de eso dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero pastor, ese texto es nomás para los que no son convertidos. No se equivoque. ¿Cuántos ya han dejado a Dios? Y el Señor le dice, yo, porque te amo, porque he comprado tu vida con sangre, tengo todo el derecho a, dice ahí, verso 19, a reprenderte y a castigarte. Y hoy te estoy diciendo, yo no voy a entrar a tu corazón, porque tú me has sacado de tu corazón. Pero yo estoy a la puerta y estoy llamándote otra vez con esta palabra. Y te estoy diciendo que si tú quieres venir a mí otra vez, aquí estoy. Eso es algo muy importante. ¿Ok? Y luego dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Aquí está hablando de esa bendición de que nosotros, al ser nuevas criaturas, inmediatamente participamos de la naturaleza divina y venimos a ser parte del reino celestial, reyes. Y luego dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y luego este mensaje, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy podemos encontrar a muchos cristianos que ya no son realmente cristianos, sino religiosos. Han hecho el evangelio de María, el evangelio de Felipe, el evangelio de Marcos, el evangelio de Pedro, el evangelio de Carlos. Ellos están creando su propio evangelio. Saben algo de la Biblia y eso que tienen lo acomodan. Y dicen, yo no estoy mal, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque creen estar en la verdad, pero no es la verdad. Y hoy el Señor es bien claro porque Él está hablándole a un cuerpo, a su iglesia. Y le está recordando que Él cuando venga va a repartir dos cosas. Unos van a ser reyes, otros sacerdotes. Pero el sacerdocio
espiritual el Señor ya nos lo ha dado desde ahorita. El que seamos reyes ante el Señor ya nos lo ha dado desde ahorita, porque somos parte del reino celestial. No solo es creer, sino que también es dar ese paso de fe, creer en Jesucristo. Por eso la palabra es bien clara cuando dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Cuando el Señor dice el que venciere, significa que va a tener que luchar. Algo va a tener que hacer. No es nomás yo soy salvo y me pongo a dormir. No, el Señor está diciendo: tú te tienes que esforzar, porque yo te he vestido como un sacerdote. Ahora bien, es un privilegio, es una oportunidad que Dios nos está dando hoy para que nosotros tengamos esa bendición, ese oficio de sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote lo primero que tenía era acceso directo a Dios. Escuche bien. Solamente el sumo sacerdote era aquel que tenía el acceso directo a la presencia de Dios. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿usted es hijo de Dios? ¿Usted es hija de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿En su corazón? Entonces hay un altar. Y si ese altar habita el Espíritu Santo, inmediatamente usted está en la presencia de Dios. Qué hermoso es eso. Ahora, quiero que por un momento usted vaya y no se me pierda en esta bendición. Váyase a la epístola de los Hebreos. Yo quiero que veamos el capítulo número 10 y que leamos el verso 9, 19 al 21. Amén. Gloria a Dios. Escuche bien. Cuando el escritor de los Hebreos trae esta bendición, se está refiriendo a los tiempos pasados, tiempos presentes y tiempos futuros, porque hubo sacerdote en el pasado, hay sacerdocio en el presente y va a haber sacerdocio en el futuro. Ahora, fíjese bien, y dice que nosotros necesitamos mantenernos en esa procesión de fe. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Antes, una vez al año, el sumo sacerdote entraba por misericordia de Dios y debía de tener su vida realmente ordenada, si no moría. Pero ahora dice la palabra de que yo puedo tener acceso a la presencia de Dios con una condición primeramente: que haya en mí la sangre de Cristo. Quiere decir que yo haya confesado a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y que yo haya hecho a ese Dios mi Señor. Ahora bien, yo tengo acceso a Dios. Y luego dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando Cristo estuvo vivo, Dios rompió el velo de arriba hacia abajo, pero ahora ya no hay velo. En otras palabras, no hay protocolo, no hay intercesor, no hay mediador entre el hombre y Dios. Es directamente Dios. Si usted en este momento cierra sus ojos y le dice: Señor, ayúdame, Señor, perdóname, en ese momento usted está entrando a esa presencia, a esa bendición de Dios. Y luego dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Sobre la casa de quién? Del Señor. Estamos hablando a Él, pero hay una condición. El Padre, cuando iban a ofrecer sacrificio y entraban al lugar santísimo, dice que llegaba la chiquina gloria de Dios siempre y cuando el varón estuviera apartado. Ahora bien,
El Espíritu Santo es Jesús, Dios. Y Dios quiere que nuestras vidas estén igual, apartadas. Ahora, ¿qué dice aquí? ¿Cómo pues vamos a tener ese encuentro con el amado? Dice, acerquémonos en corazón sincero. Es bien fácil orar delante de todos y decir que Dios está con uno y que uno está con Dios y tanta cosa. Pero cuando ya estás en esa presencia íntima, no puedes tú mentir. No puedes tú hacer más que decir la verdad. Porque Dios desnuda tu corazón y te pone, hermanos, eso adentro de ti. Esa carga, eso que te deja, eso que te molesta. Es el pecado que está ahí adentro y no lo has confesado. Y Dios quiere que desates en tu vida esa bendición. Y luego dice, para que haya una plena certidumbre de fe. ¿Por qué? Porque si tú crees realmente que Cristo murió por ti y que Él es abogado por nosotros en este tiempo de los gentiles, entonces tienes que venir por fe a Él. Amén. Y dice, ¿para qué? Para purificar los corazones de mala conciencia. La mala conciencia es, hermanos, cuando nosotros, por acto, acción, pensamiento, con intención, sin intención, con causa o sin causa, nosotros hacemos cosas que no le agradan a Dios, pero que no las confesamos, las dejamos que se acumulen y que se acumulen. Y Dios dice, tú tienes que venir a mí con corazón sincero, con limpia conciencia. Porque yo, cuando estuve aquí en la tierra, yo te prediqué la palabra y te dije que tu carga que te iba a dar iba a ser ligera. Pero tú estás cargando con montañas en tus hombros. Y ya no aguantas, ya no puedes más. Y el Señor dice, eso no me agrada. ¿Y qué más dice aquí? Y lavado los cuerpos con agua pura. Nuestros cuerpos espirituales, la única manera que pueden ser lavadas con esa agua pura es a través de su palabra. No hay más. La palabra es la que nos va a purificar. La palabra es la que nos va a santificar. La palabra es la que nos va a llenar de todas las cosas. Regrésese a Apocalipsis porque estamos en esta bendición. Porque cuando nosotros revisamos la condición de las iglesias, estamos viendo características que el Señor vio ahí en esas iglesias donde habían hijos de Dios y por supuesto sacerdotes, porque el sacerdote es un servicio a Dios. Ahora bien, si está en Apocalipsis, váyase al capítulo 2 y yo quiero que lea el verso 26 conmigo y 27. Amén. Váyase al verso 24 para entender el contexto. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Hay personas que se cuidan su corazón y cierran sus oídos a la voz de la serpiente. Sí, hermano, un dardo es un chisme. Un dardo puede ser, hermano, algo que alguien te haya lastimado. Un dardo puede ser, hermano, de que hoy estabas bien y mañana no estás. ¿Cuántos dardos diariamente nos tira el enemigo? Un dardo es comenzar a experimentar qué hay en otras partes. Voy a ver qué hay ahí. Hermano, Dios no es un objeto de prueba. La fe no es un objeto de prueba. A ver si me gusta. Voy a calarlo. Hermano, si tú andas buscando tu propio evangelio, lo vas a hallar. Pero si buscas el evangelio verdadero de Cristo, oh Señor, Dios te va a decir, amén, ¿queréis vosotros también iros? ¿Te querés ir también?
Porque cuando el Señor va a hablar, el Señor te va a desnudar. Y el Señor te va a enseñar las cosas a tu corazón. Entonces, hoy el Señor nos está hablando de ciertas características que habían sacerdotes en cada iglesia, que se habían guardado. Amén. Porque hay una manada, un remanente que se guarda para el Señor. Y aquí, ¿qué dice la palabra de Dios? Verso 25 al 27. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí está hablándole en ese segundo, ¿verdad?, título de reyes. O sea que Dios lo va a poner sobre naciones, significa que lo va a hacer un gobernante. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Y luego dice el verso 27, y la regirá con vara de hierro y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermanos, hemos visto que hay algo importante. Dios quiere hacernos ver bien claramente que si usted permanece en Él, Dios tiene trabajo para usted. Aleluya, por la eternidad. O sea que en el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios, no hay vacantes. No hay vacantes. Hermanos, hay mucho trabajo que hacer. Por lo tanto, usted no puede decir, hoy me voy a retirar. No, hermano. No se puede uno retirar al Señor, porque el Señor ha sido fiel sobre nuestra vida. Entonces, hoy nosotros como creyentes fieles en Cristo, que vamos a reír en todas las naciones, vamos a participar, hermanos, de esos beneficios. Pero en el tiempo presente, Dios nos está dando, escuche bien, una coparticipación de beneficio, y no solamente de beneficio, sino que de trabajo, como se lo dio al pueblo de Israel. Y aquí yo quiero, por un poquito, que entendamos esta parte. Tome nota de esta cita que le voy a dar, y eso está en el libro de Éxodo 19, allá en el verso 5 y el verso 6. ¿Por qué es importante traer, hermanos, también el pasado? Porque de esa manera nosotros nos vamos a comparar y vamos a entender qué es lo que Dios está mostrando. Y dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro de todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La bendición que le estaba dando al pueblo de Israel. Pero dice, mía es toda la tierra, y vosotros me seréis, y aquí lo está anunciando desde el tiempo de Moisés, un reino de sacerdotes y gente apartada, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, los propósitos que Dios tiene para nosotros son grandes y no se han quedado en el tiempo de Moisés. Esas bendiciones se transfieren, hermanos, a las generaciones y nosotros somos parte de esas generaciones. Por eso, cuando nosotros estamos en los tiempos, porque ya estamos en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos, si se va al capítulo 5 de Apocalipsis, verso 9 y 10, que esa promesa que está allá está vigente todavía en Apocalipsis, en el verso 9 y el 10. Amén. Gloria a Jesús. Ahora bien, dice que es gente santa, gente apartada. Toda esa gente de todas las generaciones que Dios ha guardado.
ellos van a servir al Señor y Dios los está haciendo no solamente para ese tiempo, sino para siempre, reyes y sacerdotes. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos, ¿a dónde dice? Sobre la tierra. Esta es la promesa que Dios tiene a aquellos que le sean fiel en el reino milenial de Cristo. Aquí nosotros creemos que Dios es fiel porque nos prepara tantas bendiciones. Entonces, yo no sé, no lo dice la Biblia, pero en el tiempo que la iglesia sea arrebatada y estemos en el tribunal de Cristo, Él va a dar galardones. Y como va a ser en nuestro tiempo material o humano 7 años, probablemente Él asigne todos esos cargos en esos tiempos y nos va a dar de esas bendiciones. Entonces, qué importante. O sea que usted, al bajar con el Señor, no va a venir a ver. Usted va a venirle a trabajar al Señor. Por eso, hoy deseo que nosotros avancemos en esta bendición que se está abriendo. ¿Por qué? Porque hay 2 títulos en Jesús que tienen que hacer marca en nuestra vida y que se mueva fuerte en nuestro corazón. Y si entendemos estos 2 oficios del Señor, vamos a entender también por qué los impuso aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque para entender el capítulo 5, conforme a esto de ser sacerdotes para Dios, debemos de ver el fondo, cómo es que Cristo se presenta. Y Cristo se presenta como sacerdote y como apóstol. ¿Y por qué? Y quiero hacer la diferencia entre un sacerdote y un apóstol. El sacerdote, hermanos, representaba el pueblo delante de Dios. En otras palabras, el sacerdote intercedía. Márquelo. El sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Pero un apóstol, hermanos, representaba a Dios delante del pueblo. Amén. Dios delante del pueblo. Era muy diferente. Y Jesucristo tenía las 2 funciones. Jesucristo era, hermanos, completo porque Él intercedió por el pueblo, pero también, hermanos, Él representó a Dios delante del pueblo. En su ministerio terrenal, Jesucristo fue completo, completísimo. Entonces, esas 2 funciones hacen un gran propósito a través de la gracia de Dios, porque por esa gracia de ser sacerdote y apóstol, Él se manifestó al hombre de una manera directa que hubiera sido difícilmente, ¿verdad?, posible haber alcanzado a los perdidos. Qué hermoso es Dios, cómo nos enseña que el que nos va a hacer reyes y sacerdotes es aquel que ya intercede por nosotros, intercede por nosotros. Amén. Y que también, hermano, representa a Dios. Qué precioso es. Entonces, para que nosotros veamos, pues, cómo es que al Señor le plació poner sacerdotes aquí en la tierra con los propósitos que los puso, tenemos que pensar en el tiempo de Moisés, cuando el Señor estipuló el sacerdocio. Amén. Porque Dios fue el que levantó sacerdotes y levantó a Aarón y a sus hijos para que ellos actuaran mediante sacrificio como mediadores de Dios al pueblo. Entonces,
a ellos les iba a ser entregada esa función, ¿ok? Prefigurando con ello al que debía de venir. ¿Ven? Ahora, qué gran importancia es conocer esto, porque el gran sumo sacerdote y único mediador entre Dios y los hombres es uno solo y se llama Jesucristo. No existe santo en el cielo o en la tierra, ángel en el cielo o en la tierra, que pueda interceder por un alma. Solamente Jesús. Y con eso nosotros estamos asegurando nuestra bendición al cielo. Por eso Cristo es el gran sumo sacerdote, ¿ok? Pero tiene un orden diferente al de Aarón, porque viene del orden de Melquisedec, que nosotros sabemos que en griego, ¿verdad? Él no tenía ni genealogía, ni tampoco sucesor. Por lo tanto, él es preexistente. Siempre ha sido. Es Dios. Y a través de su muerte, él nos enseña algo. Que aún el velo que estaba en ese lugar santo, hermanos, que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Dice que la palabra que se rasgó de arriba hacia abajo, cosa imposible, porque generalmente es al revés, de abajo hacia arriba, pero la voluntad de Dios es soberana. Y Dios en ese momento entregó su sangre por nosotros. Y ahora nosotros, que hemos sido redimidos para Dios, solamente mediante su sangre. Y hemos sido hechos reyes y sacerdotes por ese sacrificio, por ese gran sumo sacerdote que nosotros hoy estamos hablando. Entonces, para que nosotros veamos cuando el Señor establece el sacerdocio en la tierra, qué son las características o las áreas que nosotros hoy en día debemos de tener presente. Y hay 3 áreas que voy a explicar. La primera área es el sacerdocio que trae en sí el llamamiento de Dios. Porque cuando el Señor, porque Él le plació darnos eso. Él nos escogió a nosotros para ser sus sacerdotes. Pero ¿a través de qué? Del llamamiento. En segundo lugar, el sacerdocio va a revelar nuestro carácter, hermanos cristianos. Porque en el sacerdocio Dios va a pesar nuestro trabajo. ¿Cómo lo hacemos para Dios? Y en tercer lugar, vamos nosotros a tener privilegios en el sacerdocio. Ahora, con esto en mente, hermanos, vamos a creerle al Señor. En primer lugar, el sacerdocio va a traer en sí el llamamiento de Dios. El ser, hermanos, un sacerdote para Dios es un honor. Usted debe decirle, Señor, gracias porque tú me has llamado al servicio. Porque todos hemos sido llamados al servicio, hermanos. Y eso viene del llamamiento del Señor. Y yo quiero que usted entienda algo muy puntual. Cuando el Señor comenzó a llamar a los sacerdotes, Él los formó. Y estos sacerdotes fueron divididos en 24 grupos. ¿Y por qué los dividieron en 24 grupos? Porque hay muchas cosas que tenemos que hacer para el Señor. Y con eso en mente nosotros tenemos que caminar. Y cuando la palabra en Primera de Crónicas habla acerca de cómo es que se dividieron, ¿ok?, los sacerdotes. Dice que los sacerdotes se dividieron hasta la 24º grupo. 24 significa 24. Entonces, con esto a mí me da a entender algo, que no hay excusa. Muchos pueden ser, hermanos, un servicio de ministerios, otros pueden ser servicios de otra cosa,
Pero para Dios, hermanos, todos podemos servir. Y en estos 24 grupos, unos hacían limpieza, otros hacían otra cosa. Y para Dios, si usted es un sacerdote, le va a servir a la manera que Dios le ha dado, que le va a servir. Sé de que no hay excusa, no sé hablar, no sé leer, no sé esto, no sé lo otro. Dios dividió a los sacerdotes en 24 grupos para que ellos no tuvieran esas excusas. Y dijeran, bueno, si no puedes esto, vas a poder esto. Aleluya. Y eso es lo importante. Amén. Ahora, vamos a ver cómo es que este varón que escribe la epístola de los Hebreos ve el sacerdocio. Y eso está en Hebreos capítulo 5. Váyase otra vez a Hebreos. Y me gustaría que veamos el capítulo 5 del verso 1 al 6. Y aquí vamos a ir viendo, hermanos, cómo es que la bendición se fue fluyendo. Amén. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. La función de un sacerdote es interceder, cosa que el pueblo de Dios no agarra en serio. Usted no está agarrando en serio su papel, hermano. Usted no está agarrando en serio su papel, hermano, porque Dios nos ha puesto ese papel de intercesores por el pueblo. Quiere decir que si una iglesia no intercede, hermano, es una iglesia pobre en el Señor. Dios nos está poniendo esto bien claro para que entendamos esa función. Ahora, ¿qué más dice? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Usted es un sacerdote en su hogar, y usted también es débil, y usted tiene que pedir por sí mismo y por su gente. Igual en una iglesia cuando hay un oficio, amén, los 5 ministerios que el Señor dio, amén. Entonces, si uno es pastor, lo mismo, tiene que pedir uno por su alma y tiene que pedir uno por el pueblo, pero también por su familia. Pero todos tenemos esa función. ¿Qué más dice? Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y esto no es para exaltación. Ay, yo oro y Dios me usa. Disculpa, eso es tu obligación. Y si Dios está moviendo su mano es porque realmente tu fe es real. Porque estás con Dios. Gloria al Señor. Pero dice aquí bien la palabra. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Si tú eres llamado por Dios, claro que Dios te va a usar. Claro que Dios va a estar ahí. Claro que Dios va a mover su mano. Porque fe es la que mueve la mano de Dios. Ahora bien, ¿qué dice el verso 5? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Ven? Entonces, ¿cómo es importante? Verso 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora bien, qué importante es que usted no escogió ser sacerdote, sino que Dios nos escogió. Ahora, vamos a partir de este punto. Váyase al libro de Levítico, en el capítulo número 8. Génesis, Éxodo y luego viene Levítico. En el capítulo número 8, del verso 1 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras
el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Amén. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Cuando Dios escoge, si Dios te ha llamado al ministerio, gloria a Dios. No fuiste tú. Hay muchas personas que decimos erróneamente: yo tengo llamado para pastor. No fuiste tú, fue Dios. Dios que te puso el querer como el hacer. Dios que reveló que eso era para ti. Todas las bendiciones que tenemos es porque Dios nos las ha dado. ¿Y qué más dice aquí? Entonces Moisés hizo hacerse a Aarón y a sus hijos, y esto es lo importante, dice que los lavó con agua. Lavar con agua es purificación. Todo aquel que es llamado para el servicio de Dios se tiene que purificar. Antes de hacer un sacrificio, dice que los sacerdotes se lavaban y ellos miraban sus rostros porque habían espejos abajo para que se recordaran que tanto sus manos, sus pies y todo le pertenecía a Dios. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros también aprendamos a que somos escogidos para Dios. No importa lo que haga para Dios, usted debe estar purificado, lavado en agua sobre la palabra. Amén. Y eso es importante, porque si no lo hacemos de esa manera, pues está difícil. Y luego sigamos hasta el 13. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto de efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo el urín y el tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente su base para santificarlo. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiras, como Jehová lo había mandado a Moisés. En otras palabras, aquí hay un ministerio y su palabra dice que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Esto Dios ya lo tenía en su corazón, que usted lo aceptara y que usted le sirviera. A nosotros se nos puede hacer: ay, Señor, ¿y por qué yo? ¿O por qué te fijaste en mí? Porque le plació, porque nos ama, porque Dios es Dios. Y por eso debemos nosotros sentirnos privilegiados al tener esta bendición. Los hijos de Aarón son sacerdotes de nacimiento. Amén. No hay otra forma de entrar al sacerdocio de Dios. Por eso, cuando nosotros ponemos mano a nuestros hijos, son herencia de Jehová. Amén. Cuando nuestros hijos vienen, debemos de declarar que ellos son reyes y sacerdotes para el Señor. No son no es cosa menor, no son poca cosa. Son hijos de Dios y usted debe de creerle al Señor, que desde su nacimiento ya están dedicados al Señor para que hagan la obra del Señor. Él mostrará qué va a hacer con ellos, pero son del Señor. Entonces, no hay otra forma de entrar al sacerdocio sino desde el nacimiento. Los fieles o hijos de Dios también deben de haber nacido primero en agua y el Espíritu. Usted no puede servirle a Dios si usted no confiesa a Cristo, si usted no nace primeramente de nuevo. Entonces, todos nosotros, los que estamos ya adultos, tenemos esa bendición. Cuando vienen nuestros hijos,
Desde el vientre los dedicamos al Señor y les enseñamos la palabra. Y cuando ya tienen uso de razón, ellos confiesan a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya lo conocen. Amén. Porque han escuchado de su palabra. Pero ¿qué pasa hoy día? Lo que pasa es, hermanos, que ningún traje, hoy en día, escuche, hoy en día se ponen trajes, van a colegios, leen Biblia, estudian Biblia y salen profesionales. Pero ningún traje, ni ningún título te puede dar, escuche bien, el título de sacerdote de Dios, a menos que tú no lo hayas confesado. Muchas personas que conocen de la palabra de Dios, pero no son salvos. Hay muchas personas que viven del evangelio, pero no son salvos. Y es triste, pero es la verdad. Así de que para ser un sacerdote real, necesita, hermanos, haber nacido primero. Y por eso tenemos tantas personas, hermanos, que están en lugares, hermanos, que no deberían de estar. ¿Por qué? Porque ellos no han nacido de nuevo. Y ellos creen saber la palabra y la predican a su manera. Han creado su propio evangelio y han dejado el verdadero evangelio de Dios. Y por eso el pueblo sufre por falta de conocimiento. En segundo lugar, el sacerdocio revela nuestro carácter como cristianos. Por eso dice la palabra en Levítico, ¿verdad? Capítulo 8, verso 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. La palabra dice que en la palabra somos justificados. Entonces, somos justificados a través del agua y del Espíritu. La purificación del pecado ha llegado a nuestra vida por medio de eso, porque Dios nos ha llamado a ser santos, apartados, y no puede estar uno como la iglesia de la Odisea a la mitad. Amén. O sea, no podemos tener ese cuadro en nuestra mente. No podemos ejercer la función del sacerdocio de esa manera. Jesucristo, ¿qué le dijo a Pedro cuando le quería lavar los pies? No, a mí no me laven los pies. Entonces le dijo Cristo, si no te los lavo, no tendrás ¿qué? Parte conmigo. Quiere decir que es una palabra tan fuerte. Y le dijo, lo que hoy no entiendas, Pedro, mañana lo vas a entender. Muchas cosas no las entendemos todavía, pero Dios va a ir mostrándolas. También nosotros necesitamos ser revestidos. Es importante, hermanos, no estar desnudos delante de Dios, sino revestidos de su poder. La sangre de Cristo nos cubre y cuando estamos revestidos de su poder, hermanos, entonces Dios nos va a cubrir. Fíjense bien que dice Levítico 8:7. Y después de lavarlo, dice que puso sobre él la túnica y el cinto. Ahí está. Quiere decir que Dios nos cubre otra vez. Ahora bien, ¿quién es Aarón entonces? Aarón en el pasado era un prototipo del gran sumo sacerdote. Amén. ¿Por qué? Porque si usted lee del verso 8 al verso 12, le describe ciertas cosas que solamente el sumo sacerdote iba a llevar. ¿Ok? Y todo eso era representación del Señor. ¿Y qué son los hijos de Aarón? Bueno, los hijos de Aarón son la representación de los creyentes, que se les reviste primeramente de lino puro, porque el lino puro representa la justicia de los santos. ¿Y qué es la justicia de Dios? Es la que todo cristiano tiene. Amén. Nosotros estamos revestidos de la justicia de Dios. Cuando nuestros hijos se visten de lino fino, es porque comienzan a ser justificados con el Señor. Porque nosotros, hermanos, oramos por ellos. Pedimos a Dios por ellos.
Y cuando ellos tienen uso de razón, ya comienzan ellos a luchar, amén, sus victorias, sus batallas. Y esa es la manera en como nosotros tenemos que vernos delante del Señor. Aparte de eso, hermanos, el verso 13 dice, después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió con túnicas. Ahí está. Es una representación, pues, que no solamente nuestra generación, sino que las demás generaciones, Dios las quiere vestir, preparar para que también sean siervos de Dios. Una cosa mala que hacemos los padres es pensar que hasta que mi hijo tenga 20 años le voy a hablar de Dios. Ya es muy tarde. Es ahorita que hay que hablarles de Dios. Es ahorita que hay que meterlos con Dios. Es ahorita que debemos de revestirlos con el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra en Apocalipsis nos dijo, 5:10, que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Somos santificados. En Levítico 8:30 dice la palabra de Dios, luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él. Aleluya. ¿Qué significa eso? Que Dios no deja, amén, que nadie, amén, se quede sin trabajar. Y otra cosa, la misma cobertura que le dio a Aarón, le dio a sus hijos. Dios quiere que toda la familia estemos revestidos de Dios, que estemos apartados para Dios. Es en la santa unción que vamos a nosotros a comenzar a experimentar lo que un día se experimentó allá en el Pentecostés. Es a través de estar apartados que Dios está haciendo las cosas bellas. Por eso, cuando el apóstol Pedro comenzó a dar ese mensaje poderoso, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 16 y 17, él se acordó de lo que Dios representó y de lo que Dios había puesto, que era el sacerdocio, y dijo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, ¿eso qué significa, hermano? Que Dios siempre ha tenido la intención de que nuestros hijos tengan el mismo revestimiento, la misma cobertura, la misma bendición que nosotros estamos buscando a Dios. Aleluya. ¿Y por qué? Porque Él los puede usar a una edad temprana. A usted y a mí nos usó a la edad que vinimos, ya de grandes. Pero a ellos los quiere usar más jóvenes. Pero si nosotros no dejamos, no los formamos, entonces estamos estorbando las cosas que Dios quiere hacer. Gloria a Jesús. Entonces, qué importante es eso. Por eso, las faldas de las vestiduras de los sacerdotes eran importantes, porque ningún sacerdote podía oficiar si estaba, hermanos, quitado de la unción. ¿Ok? En otras palabras, nosotros tenemos que ser ungidos con óleo celestial. Cada cosa que nosotros hagamos, no importa lo que hagamos para el Señor, pidámosle cobertura al Señor. Señor, úsame para tu gloria. Señor, cúbreme. Señor, lléname, Señor. Porque lo que estamos haciendo es un trabajo hermoso y digno para Dios. Cualquier cosa que hagamos para el Señor. Amén. Entonces, número 3, el sacerdote nos da privilegios. ¿Por qué? Porque número 1, Dios no hizo excepción de personas. Todos van a ser sacerdotes. Eso es lo que el Señor quiere. Pero como embajadores del Señor, como enviados del Señor aquí en la tierra, como ese noble oficio que Dios está diciendo que vamos a tener. Amén. Nosotros ni podemos abusar,
ni tampoco, hermanos, nos podemos limitar al servicio del Señor. Amén. Debemos de hacer todo como para el Señor. Y no importa, hermanos, lo que venga. Por eso la importancia de escudriñar la palabra de Dios, porque solamente a través de eso nos va a enseñar la verdad. Y para ello, hermanos, la vamos a usar como esta espada de dos filos, hermanos, que podemos, hermanos, enfrentar las cosas del enemigo con la bendición y la sabiduría de Dios. Pero ¿qué más, hermanos? Como sacerdotes de Dios, tenemos esa libertad de entrar al lugar especial que está la presencia de Dios. Y eso, hermanos, es una bendición. ¿Por qué? Porque por la ley se introdujo para el pecado que abundara. Mas cuando el pecado abundó, dice la Biblia en Romanos 5:20, sobreabundó la gracia. Sí, hermano. Cuando el pecado, hermanos, reina, hay una sobregracia que está más arriba. Y esa es la que ve el hombre pecador necesitado y la que va a pedir y clamar un día. Y usted y yo tenemos que estar listos, hermano, a recibir a esa persona, a darle amor, a no hundirla más, a darle amor, a sacarla de ese lodo, a sacarla de ese pozo, porque el Señor, hermanos, nos está dando esa bendición de intercesores. Aleluya. Qué hermoso ese privilegio. Como sacerdotes de Dios, vamos a ofrecer sacrificios espirituales. Y esto es importante. Váyase a Primera de Pedro, hermanos, capítulo 2. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2. Del verso 5 en adelante al 17. Amén. Lo primero que el Señor nos recuerda, usted no es un sacerdote muerto. ¿Cómo nos dice el Señor que somos? Como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer, márquelo, sacrificios espirituales. Antes los sacerdotes lo hacían manualmente, físicamente. Ahora no, ahora es espiritualmente. ¿Y qué más dice acá? La bendición de Dios. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, es el precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Dios no quiere que el hombre perezca, pero hay personas, hermanos, que solamente se van a burlar y van a torcer la palabra, pero para eso han sido destinados, porque no se arrepienten, no tienen temor de Dios, no se avergüenzan. Pero aquí viene la bendición nuestra, más vosotros. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que por ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado, yo, como extranjero y peregrino, quiero que se abstengan de los deseos carnales que batallan con el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como
con el enviado para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. ¿Y qué son los sacrificios espirituales? Esto, que cumplamos todo esto. Eso es, hermanos, lo que el Señor quiere. Por eso debemos de pedirle a Dios que nuestras oraciones no sean estorbadas y que nuestro incienso, hermanos, a Dios sea agradable. Que venga de un espíritu humilde y quebrantado. Como sacerdotes del Altísimo, porque tenemos que hacer intercesión, hermanos. Mire, esto es muy importante que no se nos olvide. Voy acabando. En el caso del patriarca Abraham, él intercedió por Sodoma. Moisés, él intercedió por el pueblo. Pablo intercedió por Israel y por los gentiles. Y Jesucristo fue un intercesor en la tierra, pero ahora lo es en el cielo. ¿Qué poder glorioso hace la oración? Muchos no tienen el don de cantar o predicar, pero todos tenemos el don de interceder. ¿Sabe por qué? Porque interceder es parte de ser sacerdote. Y es algo que Dios nos llama a hacer. No es para unos. Dios tiene dones específicos. El ministerio de intercesión es algo diferente a que usted se ponga a orar por alguien. Señor, ayúdalo. Eso debe ser en nuestras oraciones diarias. Pero no lo hacemos. Así como el sacerdote, el pueblo de Israel era bendecido delante de la presencia de Dios. Si tan solo tuviéramos, hermanos, este rol, todos los cristianos en orden, el mundo fuera diferente. Pero dice la palabra que la ciencia se aumentó y los tiempos son peores. Y nosotros estamos, hermanos, en medio de esa situación. Entonces, para el cristiano solamente le queda una cosa: arrebatar las bendiciones que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 6 y el verso 6, yo le voy a decir esto, es una promesa y es una bendición que usted y yo no la arrebatamos. Y Dios quiere que la arrebatemos. Porque dice: mas tú cuando ores y entrando en tu aposento y cierras la puerta, ora a tu Padre que esté en el secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, ¿te va a qué? Recompensar en público. Esa es una promesa. ¿Por qué no agarras recompensa de Dios? Seguramente porque no lo haces. Pero Dios ha prometido esta bendición al sacerdote. Y usted la puede tomar. Las guerras, hermanos, se pelean desde nuestro altar, desde ese secreto lugar espiritual donde Dios se va a glorificar, donde Dios nos va a desnudar, pero al mismo tiempo, hermano, nos va a vestir, nos va a santificar y nos va a ungir. Todo eso que hizo con Aarón y sus hijos. Aleluya, eso es algo importante. No tomemos esta promesa, hermanos, en saco roto. Aprovechémosla, hermanos. ¿Por qué? Porque es lo importante. Acuérdese lo que le dije. Primera de Crónicas 24:18. Habla acerca de que el sacerdocio se dividió en 24 partes. No hay excusa. El Señor nos quiere listos. Voy terminando. Con esto concluyo. Apocalipsis 5:10 dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. No pensemos, hermanos, que seremos sacerdotes hasta cuando
estemos con Él. Es desde hoy, hermanos, que Dios nos ha dado el privilegio de hacerlo. Y debemos de cumplir con nuestra parte para llegar a ser esos reyes en su presencia. ¿Cuántos, pues, aceptamos el reto? Hoy el Señor nos quiere que le sirvamos. Buen Dios y Padre, he predicado tu palabra, ayúdame, Señor. Dígale al Señor, ayúdame a que yo sea ese sacerdote que va a traer un servicio digno a ti. Porque tú quieres que aún mis hijos y mis generaciones las vistas como a mí me has vestido. Y toda la bendición, la unción, la gracia tuya les pertenece a ellos también. Porque Él quiere que seamos reyes y sacerdotes. Que la gloria y la honra sea para usted, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.